Ella era una campesina limpiando los pisos del palacio, pero el príncipe se quedó helado al ver su rostro. En el corazón del palacio de Northam, todo respiraba esplendor. Era primavera, y Londres, con sus jardines aún húmedos por la última llovizna matinal, ofrecía al mundo una imagen de dignidad y esplendor. Las campanas de la abadía habían sonado al atardecer, y ahora, al caer la noche, el salón del trono relucía como una caja de joyas encendida desde dentro. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, lanzando destellos dorados sobre paredes cubiertas de tapices bordados a mano y columnas de mármol. Los perfumes florales, jazmín, lirio, gardenia, flotaban entre las conversaciones sutiles y las risas medidas de los nobles, mezclándose con el aroma del vino añejo y la cera caliente. A lo largo de los muros, discretos como sombras entrenadas, se deslizaban los sirvientes. Iban vestidos con ropa funcional, con los colores de cada ala a la que pertenecían: azul para cocina, marrón para establos, gris para mantenimiento y un blanco impoluto para quienes servían en el nivel noble del palacio. Entre ellos, agachada en el suelo pulido de la galería lateral, se encontraba Isolde Merrick. Vestía de lino gris pardo, con delantal almidonado y cofia blanca. Su cabello, castaño oscuro, estaba recogido firmemente en un moño bajo, y sus ojos, verdes, como las hojas del haya tras la lluvia, permanecían clavados en el mármol bajo sus rodillas. Isolde limpiaba con movimientos constantes y silenciosos, acostumbrada al ritmo del trabajo invisible. Llevaba ya 3 años en el palacio, y sabía exactamente qué sonidos evitar, a quién no mirar directamente y cómo desaparecer sin dar un paso. Sus manos estaban frías, a pesar del calor de las lámparas, y su delantal se encontraba húmedo por el agua jabonosa de su cubo. El salón del trono era la joya más delicada del palacio, y la limpieza debía ser inmaculada, aun cuando la nobleza pisoteaba sus bordes con zapatos de charol y faldas de satén. Esa noche no era como las demás. El compromiso oficial del príncipe heredero, Lord Tristan Aldrich, estaba a punto de ser anunciado. La princesa Amalia de Westphalen, llegada hacía apenas una semana desde el continente, era una figura delicada, de cabello dorado y sonrisa suave. El reino entero celebraba el enlace como un triunfo político, una alianza que prometía equilibrio entre 2 casas reales poderosas. El príncipe, reservado y solemne, apenas se dejaba ver, pero todos sabían que su presencia esa noche era crucial, y todos esperaban verlo en el centro del salón, al lado de su futura esposa, bajo las luces más brillantes. Isolde no tenía permiso para mirar, pero escuchaba. Escuchaba los pasos amortiguados sobre las alfombras orientales, el murmullo de las damas comentando sobre la joyería de la reina, el timbre agudo de copas brindando en la distancia. Estaba en la galería lateral, apenas a un par de metros de la puerta secundaria del salón. Y aunque no debía estar allí a esa hora, su supervisor había ordenado que se limpiara ese pasillo antes de que llegaran los músicos. Ella obedecía, siempre obedecía. Entonces ocurrió. Un noble joven, distraído, giró con brusquedad al cruzar la galería. No vio el cubo. Tampoco se detuvo al tropezar con él. La cubeta se volcó de golpe, derramando agua jabonosa por el suelo de mármol y salpicando el dobladillo del vestido de una duquesa que pasaba en ese momento. El líquido se extendió veloz, alcanzando los bordes de la alfombra que conducía al trono. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga. Isolde, de rodillas, con las manos empapadas, sintió cómo el calor le subía por el cuello. La duquesa lanzó un grito breve. Otro noble maldijo por lo bajo. Una dama tropezó, manchándose los zapatos,
y en segundos, la escena se convirtió en espectáculo. Todos giraron a mirar. Un sirviente de uniforme azul la señaló con la barbilla. Isolde, todavía en el suelo, intentó levantar el cubo, pero sus dedos temblaban. No tuvo tiempo de escapar. Una voz cortante, fría como hielo, se alzó sobre el bullicio. La reina Adelaida. ¿Quién ha profanado la armonía de esta noche? El silencio que siguió fue absoluto. Los músicos dejaron de tocar. Los asistentes contuvieron el aliento. Isolde no podía ver a la reina desde su posición, pero la sintió. Sintió su juicio como un manto de hierro cayendo sobre ella. Un sirviente más alto la tomó por el brazo y la obligó a incorporarse. El agua aún resbalaba por su falda y su delantal goteaba al caminar. Fue arrastrada al centro del salón, empapada, con la cabeza baja. El calor de las velas le quemaba el rostro, pero no tanto como las miradas. Pudo ver los vestidos empolvados, las joyas resplandecientes, los abanicos detenidos en el aire. Nadie hablaba, nadie reía, solo observaban. Le preguntaron su nombre. Lo dijo con voz baja, apenas audible. Le preguntaron su ala. Respondió. Le preguntaron qué hacía allí. Intentó explicarse, pero las palabras se enredaron en su garganta. La reina no volvió a hablar. No hizo falta. El juicio estaba dictado. Nadie preguntó por el noble que había tropezado. Nadie mencionó que la orden de limpieza había sido emitida por un superior. El uniforme gris, la cofia modesta, su piel ligeramente curtida por el sol del campo, todo eso ya la había condenado. Y entonces, entre el silencio, lo sintió. Una mirada. La levantó apenas, con cautela, y lo vio. Lord Tristan Aldrich estaba allí. No a muchos pasos. Llevaba el uniforme real con bordados de oro, el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, la expresión inmutable, pero sus ojos estaban fijos en ella, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado de golpe. El mundo se cerró. Ella dejó de oír el murmullo. Solo lo vio a él. Tristan palideció. Su mandíbula se tensó. La respiración se le hizo breve, como si su propio traje le impidiera respirar. Por un instante, sus labios se entreabrieron. Isolde no se atrevió a moverse, ni a llorar, ni a respirar. Pero él no dijo nada, no intervino, no se movió. No hizo el más mínimo gesto de reconocimiento. Ella bajó la mirada, sintiendo una punzada fría recorrerle el pecho. Era él. Años después, era él. Pero ahora, era un príncipe prometido. Y ella, una criada empapada en medio del salón del trono. Unos minutos después, por orden directa de la reina, Isolde fue destituida de su puesto en el ala noble y relegada al nivel más bajo del personal de servicio. La sentencia fue pronunciada con voz pausada y formal, sin gritos ni humillaciones explícitas. Pero no hacía falta. Las risas discretas de las damas, los gestos de desprecio de los caballeros, los murmullos que la seguían mientras era escoltada fuera del salón, todo eso era más que suficiente. Caminaron con ella por los pasillos internos. No le dieron tiempo de cambiarse, ni le ofrecieron una manta para cubrir su ropa empapada. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos, ni siquiera el sirviente que la arrastró con firmeza por el codo. El mármol bajo sus pies parecía más frío que nunca, y la alfombra roja, antes mullida, ahora le parecía un campo de espinas. Fue conducida hasta las cocinas del ala de servicio, donde otra criada más joven le indicó, sin palabras, que tomara una manta y esperara sentada en un rincón.
Nadie preguntó qué había pasado. Todos sabían que preguntar era peligroso. Pasaron las horas. El bullicio del palacio siguió en lo alto. Las copas se llenaban, las risas regresaban, los músicos volvían a tocar. Para ellos, lo ocurrido había sido una anécdota, un tropiezo menor en una noche brillante. Para Isolde era el principio de un exilio. Ya casi de madrugada, cuando el salón se encontraba en silencio y los pasillos apagados, un joven asistente del mayordomo general entró en las cocinas con una orden sellada. La desenrolló frente a ella, sin mirarla directamente. La instrucción era clara. Isolde Merrick debía presentarse, sola, esa misma noche, en la zona inferior del ala este. Un lugar olvidado, frío, oscuro, sin explicación alguna, y sin derecho a rechazar. El ala este del palacio de Northam no se parecía en nada al resto del edificio. Allí no había cortinas de terciopelo, ni zócalos tallados, ni lámparas de cristal suspendidas como racimos de estrellas. Lo que dominaba era la piedra fría, los pasillos húmedos y el eco de pasos que raras veces llevaban nombres. Las ventanas eran angostas y altas, lo suficiente para dejar entrar un hilo de luz gris, pero no el calor del sol. Las paredes rezumaban humedad, impregnadas del olor terroso de los archivos y los muros sin pulir. Isolde caminaba detrás de una doncella que no decía palabra. Llevaba un farol que apenas iluminaba un par de metros por delante, y ni una sola vez se volvió a mirarla. La tela de su uniforme oscilaba con cada paso, crujiente y rígida, como si el silencio también la vistiera. No era una escolta, ni una compañera. Era una mensajera muda que obedecía órdenes, nada más. Bajaron por una escalera estrecha, de peldaños irregulares, donde las sombras se acumulaban en los rincones como polvo viejo. A cada paso, Isolde sentía cómo el mundo conocido quedaba más arriba. Aún tenía el cuerpo entumido por lo ocurrido en el salón. Los rostros que la habían juzgado seguían vivos en su memoria. Los abanicos detenidos, las miradas altivas, los labios apretados de la reina. Pero lo que más le dolía no era el juicio, era la ausencia de defensa. La doncella se detuvo frente a una puerta de madera sin barnizar. Tenía una cerradura oxidada y un picaporte manchado por el tiempo. Sin palabras, la abrió y dio un paso al lado, permitiéndole el paso. Isolde cruzó el umbral sin preguntar. Al entrar, el aire le golpeó con su humedad estancada. La habitación no tenía ventanas, apenas un catre angosto de madera sin pintar, una jarra de loza y un cubo vacío. El techo era bajo, el suelo de piedra cruda, las paredes desnudas. En un rincón, sobre una banqueta, había un uniforme doblado con descuido. Un vestido de lino oscuro, visiblemente más viejo que el anterior, con un delantal sin almidonar y una cofia gris. A su lado, un par de zapatos de cuero endurecido por el uso. La doncella dejó el farol junto a la entrada, dio un paso atrás y cerró la puerta con suavidad. No dijo nada. No hizo falta. El mensaje era claro. Isolde ya no pertenecía al palacio visible, ni siquiera al servicio que caminaba por los corredores nobles. Ahora era parte de los que no se nombraban, los que vivían debajo. Las primeras horas transcurrieron en un letargo mudo. Isolde se cambió de ropa con manos temblorosas. El lino raspaba su piel, el cuello le quedaba estrecho, y las mangas estaban desgastadas en los codos. Se sentó en el catre y abrazó sus rodillas, intentando contener el frío que venía no solo del ambiente, sino de dentro. No lloró. Había aprendido hacía tiempo que las lágrimas no ablandaban el juicio de nadie. Al amanecer, sin anuncio previo, un capataz del ala baja la llamó para trabajar. Su voz era seca, su mirada evitaba la suya.
La condujo por un corredor angosto hasta las cocinas de madrugada, donde debía lavar los utensilios del turno nocturno. El vapor le quemaba la cara, los metales le rajaban las manos, y los sonidos eran apenas palabras entrecortadas. Nadie hablaba directamente con ella. Solo le dejaban las cosas junto al fregadero o señalaban con la barbilla hacia dónde debía ir. Las siguientes jornadas fueron parecidas. Le asignaron tareas más pesadas, más ásperas. Encerraba pisos de piedra en los sótanos, cargaba leña desde los cobertizos exteriores bajo la lluvia matinal, limpiaba manchas de grasa de las calderas y recogía desperdicios de los establos. Los días eran largos, las noches breves, y el silencio de los demás pesaba más que cualquier cubo de agua. Entre los criados, su presencia causaba una incomodidad constante. Algunos bajaban la mirada al verla, como si su desgracia fuera contagiosa. Otros murmuraban cuando pasaba. Y estaban los que la ignoraban por completo, con ese tipo de indiferencia que duele más que la ofensa. Solo unos pocos, 2 mujeres mayores y un cocinero cojo, le ofrecieron pequeños gestos. Un cuenco de caldo tibio, una manta doblada dejada sin palabras sobre su catre, un trozo de pan escondido en un paño. Isolde los recibía con un leve asentimiento. Agradecía en silencio, porque hablar parecía fuera de lugar. La oscuridad del ala este no era solo física. Era una especie de niebla que se metía en los huesos y entumecía el alma. Los días comenzaban sin anuncios y terminaban sin promesas. Las campanas del palacio apenas llegaban hasta allí, como si el tiempo mismo se olvidara de los que vivían en ese rincón. Conforme pasaban las jornadas, Isolde dejó de contar los días. Se limitaba a despertar, obedecer, trabajar y dormir. Su cuerpo se endureció, su piel se agrietó, y sus pensamientos se volvieron más callados. Comenzó a creer que así debía ser, que mientras más pequeña se hiciera, más rápido la olvidarían, y en ese olvido, quizás, encontraría algo parecido a la paz. Una mañana, el cielo estaba gris, el aire olía a humedad y leña mojada. Isolde se encontraba barriendo el corredor que daba al almacén de mantas, cuando un joven asistente del mayordomo general apareció repentinamente. Su uniforme estaba impoluto, su expresión impenetrable. Le extendió un sobre sellado con cera. Ella lo tomó con dedos helados. El asistente no explicó nada, solo la observó con una mezcla de desdén y curiosidad apenas disimulada. Luego se marchó. Isolde rompió el sello con cuidado. Dentro había una orden oficial, con el membrete del ala administrativa. Decía, con letra inclinada y seca, que su presencia era requerida como apoyo para la limpieza de los salones del ala norte del palacio, con motivo de la preparación para una visita diplomática inminente. El texto incluía una lista de nombres. El suyo estaba al final. No entendía. Esa zona era parte del ala noble, un lugar del que ella había sido apartada explícitamente. ¿Por qué su nombre aparecía ahí? ¿Quién la había incluido? Nadie respondía a esas preguntas en el ala este. Horas más tarde, ya vestida con el mismo uniforme gastado, fue conducida por un criado del equipo de mantenimiento hacia el ala norte. Caminó en silencio por los corredores que alguna vez había cruzado con mayor frecuencia, sintiendo cómo cada peldaño la alejaba de la oscuridad donde había sido sepultada. El cambio era tan abrupto que parecía un error, y sin embargo, nadie la detuvo. Llegaron a una galería aún vacía. Las lámparas estaban encendidas, pero no del todo iluminadas. Era una sala grande, con cortinas aún recogidas, tapices cubiertos con sábanas y muebles colocados contra las paredes. Un piano cerrado reposaba en una esquina. No había música, ni voces, ni órdenes.
Isolde dio un paso adentro, el eco de sus propios pasos acompañándola como un testigo. El criado que la había escoltado cerró la puerta detrás de ella sin decir nada. Se encontraba sola. El aire estaba tibio, con un leve perfume a cera y madera. Caminó hasta el centro de la sala, mirando a su alrededor, sin saber qué debía limpiar primero. El silencio era tan absoluto que su respiración le parecía ruidosa. Se inclinó hacia una de las alfombras, lista para comenzar. Entonces, la puerta del fondo se abrió. Isolde se irguió de inmediato. El sonido de los goznes le erizó la piel, y en el umbral apareció él, Lord Tristan Aldrich, sin escolta, sin capa, sin protocolo, solo. Y la vio. El tiempo pareció diluirse en esa sala silenciosa. Isolde no se movió. Tampoco Lord Tristan. Permanecieron de pie, separados por apenas unos pasos, observándose en una quietud tan densa que el aire pesaba como plomo. Ella no necesitaba más que un parpadeo para saber que él la había reconocido. No como una simple criada empapada bajo los candelabros de la corte, sino como la joven de la feria de Dorshire, 5 veranos atrás. Aquel recuerdo, oculto en las profundidades de su memoria y guardado como un secreto inconfesable, despertó con fuerza tan real como el frío en su espalda. No había cambiado tanto. Él seguía teniendo esa postura contenida, ese aire de nobleza serena que disfrazaba la inquietud en sus ojos. Pero ahora llevaba encima el peso del compromiso, del título, de la corona que un día aún no existía entre ellos. Ella, en cambio, había cambiado por completo. Ya no era la muchacha que reía entre puestos de manzanas acarameladas. Estaba cubierta de polvo, con un uniforme áspero, la piel ajada por el jabón y el aire húmedo, y la dignidad cosida con hilo fino y apenas visible. Sus miradas se sostuvieron. Él respiró con dificultad. Su pecho se alzó con una fuerza irregular, como si una presión invisible lo sujetara por dentro. Un paso, una palabra, un gesto, cualquier cosa podría haber quebrado esa tensión, pero no ocurrió. Tristan giró lentamente y se marchó, sin una palabra. La puerta se cerró tras él con un susurro de metal y madera, y con ese sonido el corazón de Isolde volvió a latir. Temblaba, no por miedo, sino por una oleada de emociones que no sabía cómo contener. Se arrodilló junto a la alfombra que debía limpiar, aunque sus manos apenas podían sostener el cepillo. El eco de su respiración era lo único que rompía el silencio. Y en su pecho, como un tambor lejano, el recuerdo comenzó a golpear. Dorshire. La feria. Las linternas colgando entre árboles, los músicos callejeros tocando violines desafinados, los olores de pan de jengibre y manzanas dulces. Isolde había escapado por una tarde de su mundo. Se había puesto un vestido prestado, cubierto el cabello con un pañuelo, y se mezcló entre la gente como una muchacha cualquiera. Fue ahí donde lo conoció. Él vestía ropa común, hablaba con soltura, reía como un joven sin deberes. No había séquito, no había título. Solo un extraño encantador que le ofreció un lazo para el cabello y un paseo por el lago. Pasaron la tarde entre risas, compartieron secretos que sabían que nunca repetirían, y al final de la noche, junto a una colina iluminada por luciérnagas, él la besó. Fue un beso breve, joven, lleno de inocencia contenida. Nada más, nada menos. Al amanecer, ella supo quién era él. Lo reconoció al ver su rostro en un retrato colgado en una taberna. El escudo real detrás del marco no dejaba dudas. Lord Tristan Aldrich, príncipe heredero de Northam. Nunca pensó volver a verlo, y mucho menos de esa forma.
Pero ahora había ocurrido. Él la había visto, la había reconocido. Lo que siguió fue una serie de coincidencias imposibles de ignorar. Al día siguiente, Isolde fue reasignada temporalmente al ala norte para asistir en la preparación de los corredores interiores. Luego, le pidieron que ayudara en la Biblioteca Real con la limpieza de los escritorios. En menos de una semana, volvió a encontrarse en pasillos donde él pasaba, en salas que él visitaba. No hablaban, no intercambiaban más que miradas fugaces, pero su presencia se convirtió en una constante silenciosa. En una ocasión, mientras Isolde barría una galería, Tristan se detuvo justo al final del pasillo. Fingió consultar unos documentos con un secretario, pero sus ojos la buscaron entre los pilares. Ella lo sintió, lo supo. Fue como si el aire cambiara solo por la dirección de su mirada. Sus manos temblaron apenas. No podía permitirse mostrar nada. Otra vez, al entregar una bandeja de cartas al servicio postal del palacio, lo vio junto a una ventana, hablando con un diplomático extranjero. Sus ojos no la siguieron esa vez, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el anillo de su mano derecha. Un gesto que ella recordaba de Dorshire, cuando él hacía lo mismo mientras esperaban en la fila del carrusel. Isolde comenzó a vivir en un estado constante de alerta emocional. Evitaba mirarlo directamente. Procuraba no coincidir en los pasillos. Mantenía la compostura con disciplina férrea, sabiendo que cualquier desliz podía costarle no solo su puesto, sino lo poco que le quedaba de paz. Pero la tensión se hizo palpable, en el aire, en los gestos, en la forma en que el mundo parecía inclinarse sutilmente hacia donde él estaba. Y otros empezaron a notarlo. La doncella principal del ala oeste, una mujer de mirada crítica y modales rígidos, comenzó a murmurar entre las cocinas. Comentarios breves, disfrazados de observaciones. Esa muchacha parece distraída últimamente. Se ve mucho por aquí. ¿No era de las cocinas? Nadie decía nada concreto, pero las palabras se deslizaban como cuchillas envueltas en terciopelo. El mayordomo general, un hombre seco que jamás se permitía una emoción fuera de la neutralidad, empezó a observarla con detenimiento. No la reprendía, no le hablaba, pero sus ojos se detenían en ella más tiempo del necesario. Una mañana, la encontró en la despensa y le preguntó en voz baja si tenía parientes en la corte. Ella negó con la cabeza. Él no comentó más. Isolde comprendió entonces que su rostro ya no era anónimo, y eso lo cambiaba todo. No podía desaparecer otra vez, no sin dejar una sombra. Lo había visto en sus ojos, en su silencio. Tristan la había reconocido, y sin decirlo, la estaba buscando. ¿Qué pasaría si alguien más descubría la historia? ¿Qué haría la reina si se enteraba de lo que ocurrió aquella noche lejana? ¿Y si la princesa Amalia sospechaba? La sola idea de arrastrar el pasado hasta el presente la asfixiaba. Pero cada nuevo encuentro silencioso lo volvía inevitable. Isolde trabajaba con más empeño que nunca. Hablaba lo mínimo. Se movía rápido. Evitaba los rincones con espejos. Pero a pesar de sus esfuerzos, los rumores no se detenían. No se convertían en acusaciones, pero tampoco desaparecían. El palacio era un organismo viviente, respiraba secretos, y cuando uno se agitaba, todos los muros lo sabían. Cada noche, regresaba a su habitación estrecha con el cuerpo agotado y la mente en llamas. A veces pensaba en irse, pedir su traslado a los campos, a la aldea donde había nacido, o desaparecer sin dejar rastro. Pero algo la detenía, algo que no era solo el miedo. Era también una fuerza sorda, profunda,
que le decía que su historia aún no había terminado. Una noche, después de terminar de fregar los utensilios del servicio nocturno, regresó a su habitación con las manos entumidas y la espalda dolorida. Empujó la puerta con el hombro, esperando encontrar la penumbra habitual, su catre vacío, el jarrón con agua y la manta doblada. Pero algo era distinto. Sobre su catre, cuidadosamente colocada, había una hoja de papel doblada. No llevaba firma. Las letras eran firmes, trazadas con mano decidida. Solo había una línea, una sola. No vuelvas a evitarme. El papel permaneció sobre su catre durante horas, aunque Isolde lo había leído al instante. No había firma, ni fecha, ni instrucciones. Solo esa frase corta, grabada con tinta negra. No vuelvas a evitarme. El trazo era firme, masculino, con una ligera inclinación hacia la derecha. No necesitaba confirmar su autor. Sabía exactamente de quién provenía. Su corazón, traidor y sensible, latía con un eco que no se apagaba. No porque temiera las consecuencias, sino porque temía lo que ya no podía seguir negando. A partir de esa noche, algo se transformó. No de manera abrupta, no con palabras, pero la atmósfera alrededor de ambos comenzó a tensarse con una precisión inquietante. Isolde notó que sus recorridos se cruzaban con más frecuencia. Tareas menores que antes realizaban otras criadas ahora le eran asignadas a ella. Documentos por entregar, bandejas que debía llevar, corredores que debía barrer. Y siempre, de forma casual, en esos lugares aparecía él. Tristan no hablaba, no le dirigía gestos evidentes, pero su presencia era constante, y su mirada parecía buscarla incluso antes de que ella entrara en la sala. Había una pausa apenas perceptible cuando la veía. Se detenía un par de segundos, a veces fingiendo revisar papeles, otras simplemente caminando con lentitud. Pero su silencio decía más que 1000 palabras. Isolde fingía no notarlo. Mantenía la vista baja, los movimientos precisos, el rostro sereno. Pero por dentro, todo se sacudía. En una ocasión, mientras transportaba una jarra de agua por un pasillo estrecho, uno de los criados se cruzó abruptamente en su camino. El impacto fue leve, pero el agua se derramó por el suelo, mojando el borde de su falda. Antes de que pudiera agacharse a limpiar, alguien se inclinó junto a ella y extendió un pañuelo bordado. Tristan. Su expresión era imperturbable, pero sus ojos no mentían. La observaban con esa mezcla de atención intensa y algo que ella no sabía si era remordimiento o deseo. Ella aceptó el pañuelo con dedos temblorosos, sin atreverse a hablar. Él no dijo nada. Solo la miró hasta que se incorporó, y luego se alejó como si no hubiera ocurrido nada. Días después, mientras ella recogía pétalos marchitos del suelo del invernadero, él apareció de nuevo. Esta vez no había ningún accidente que justificar su presencia. Solo estaba ahí. Al pasar junto a ella, se detuvo brevemente, solo un instante, y dijo, con voz baja pero clara, sin dirigirse a nadie más: «Gracias por su dedicación». Sus palabras eran tan insólitas, tan fuera de lugar, que Isolde creyó haberlas imaginado. Un príncipe no agradecía a una criada. Nunca. Pero él lo había hecho. Y con esa frase, había perforado la coraza que ella había construido con tanto esfuerzo. Isolde comenzó a vivir dividida. Una parte de ella, entrenada en la obediencia, quería mantenerse invisible. La otra, más profunda, más antigua, recordaba lo que era sentirse mirada de verdad. Recordaba a aquel joven que la había tomado de la mano en Dorshire y le había mostrado un mundo sin coronas ni obligaciones. Recordaba su risa fácil,
sus bromas torpes, la forma en que le había ofrecido una flor silvestre como si fuera un tesoro. Ese hombre vivía en sus recuerdos, pero también, de algún modo, en los ojos de Tristan. Y sin embargo, ella no podía perdonarlo del todo, porque aquel día, en el salón del trono, él había guardado silencio. La había dejado arder sola bajo el juicio de todos. No había intervenido. No había dicho su nombre, ni una palabra en su defensa. Había apartado la vista. Ese dolor seguía vivo, y cada vez que él se acercaba, una parte de ella volvía a sangrar. Pero también comenzó a ver más allá. Tristan ya no era solo el príncipe heredero. Había algo en su manera de caminar que delataba agotamiento. Sus ojos, aunque intensos, mostraban una sombra constante. No era el cansancio físico de alguien con deberes. Era un cansancio interior, una especie de batalla silenciosa que no sabía cómo ganar. Isolde sospechaba que su compromiso con la princesa Amalia no era tan simple como parecía, que lo ataba a ese destino tenía raíces más profundas, más oscuras. Y cada vez que él la buscaba con la mirada, cada vez que se detenía a su lado sin razón aparente, ella lo sentía. No era solo deseo, era necesidad. Una tarde, la lluvia caía con un ritmo persistente sobre los techos de piedra. El palacio entero parecía envuelto en un silencio espeso, como si incluso los muros respiraran con cautela. Isolde había sido enviada a la biblioteca del ala este para organizar algunos libros de contabilidad que habían sido trasladados desde el ala norte. La sala estaba vacía cuando entró. Olía a papel húmedo, madera encerada y a una ligera nota de polvo viejo. Las ventanas altas dejaban pasar una luz grisácea y el repiqueteo de la lluvia se colaba como un murmullo constante. Se agachó para alinear unos volúmenes en el estante inferior. No escuchó pasos, solo sintió una presencia. Cuando levantó la vista, él ya estaba ahí. Tristan, de pie junto a la puerta, sin escolta, sin anuncio. Solo, con el cabello ligeramente húmedo por la bruma exterior y la respiración contenida. Isolde se incorporó lentamente, sin saber si debía inclinarse, hablar o marcharse. Pero antes de que pudiera moverse, él cerró la puerta. El sonido del picaporte cayendo fue leve, pero lo sintió en los huesos. El príncipe dio un paso hacia el interior de la sala. No habló. Sus ojos estaban clavados en ella, como si luchara por contener algo que no debía salir. Sus manos, siempre firmes, temblaban apenas. El silencio se volvió insoportable. Isolde sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No sabía qué quería de ella. No sabía si debía acercarse o huir. Solo sabía que él estaba a punto de decir algo que podía romper todo lo que habían contenido durante días. Pero no lo hizo. Tristan la miró como si su alma estuviera rota en fragmentos, y no encontró palabras. Se quedó ahí, inmóvil, respirando como si cada aliento doliera. Y justo cuando parecía que por fin rompería el silencio, la puerta se abrió de golpe. El sonido hizo eco como un trueno seco. Isolde se giró, sobresaltada. Tristan dio un paso atrás. La princesa Amalia estaba en el umbral. Sus ojos, azules como el hielo más fino, estaban clavados en ambos. Amalia no dijo una palabra, ni una. Solo permaneció en el umbral de la biblioteca, con el rostro enmarcado por la penumbra del pasillo y la luz tenue de la sala iluminando la perla de su diadema. Su vestido, de seda color lavanda, caía en ondas perfectas sobre el mármol, y sus ojos se clavaron primero en Tristan, luego en Isolde. Lentamente, con la precisión de una daga bien afilada. La sonrisa que curvó sus labios era leve, casi cordial.
pero no era cálida. Era estudiada. Y detrás de esa expresión amable había una inteligencia aguda que evaluaba, pesaba, medía. El silencio se volvió insoportable. Isolde bajó la vista con rapidez, inclinando la cabeza en un gesto instintivo de servidumbre. Su cuerpo se tensó de inmediato. Los dedos se le crisparon a los costados. Tristan, en cambio, permaneció inmóvil, pero la rigidez de sus hombros traicionaba su incomodidad. Nadie explicó nada. Nadie tuvo tiempo. Amalia entró al fin. Cruzó la sala como si le perteneciera, y lo hacía, y pasó junto a Isolde sin detenerse. Al llegar a la mesa principal, se volvió hacia el príncipe con una delicadeza helada. «No sabía que encontraría compañía aquí», dijo con voz tranquila. Luego se volvió hacia los libros apilados, desvió la conversación hacia un tema irrelevante. Una cita protocolaria del día siguiente. Y Tristan respondió con monosílabos, la voz apenas audible. Nadie volvió a mirar a Isolde. Nadie la despidió. Pero el mensaje estaba claro. Ella se retiró de la biblioteca con el corazón latiendo desordenado, sabiendo que algo había sido visto, intuido, y que esa visión no quedaría sin consecuencias. No pasaron más de 2 días antes de que todo cambiara. Las órdenes llegaron sin explicaciones. Ya no tendría acceso a los corredores del ala norte. Sus tareas en el ala este serían redistribuidas. No volvería a pisar la biblioteca ni los salones donde había cruzado caminos con el príncipe. A partir de entonces, sus trabajos se limitarían a la lavandería subterránea, los patios internos y los almacenes. Los pasillos que antes cruzaba fueron cerrados para ella. Las puertas se abrían tarde o no se abrían del todo. La ropa limpia llegaba con retraso. Las instrucciones eran confusas, y en el aire se percibía una vigilancia que antes no existía. Incluso los criados más antiguos comenzaron a mirarla con una mezcla de distancia y temor. Aquellos que una vez le ofrecieron un cuenco de caldo o una palabra de aliento, ahora apretaban los labios cuando pasaba. Algunos bajaban la mirada. Otros fingían no verla. El aislamiento era absoluto. Isolde comprendió que ya no estaba siendo ignorada, estaba siendo marcada. Las murmuraciones aumentaron. Rumores apenas susurrados entre escaleras y pasillos, comentarios velados sobre favoritismos indebidos, insinuaciones de que alguien en el servicio se había atrevido a alzar la vista más de lo permitido. Nadie la acusaba directamente, pero todos sabían a quién se referían. Y en los salones superiores, la princesa Amalia hablaba. Nunca de frente, nunca con nombres. Pero sus palabras recorrían el palacio como un perfume envenenado. Comentarios sobre la necesidad de preservar la pureza del entorno, sobre cómo ciertos elementos del personal debían ser cuidadosamente seleccionados, sobre lo impropio que era permitir que personas con antecedentes dudosos se movieran cerca de los miembros de la realeza. No hacía falta más. La reina Adelaida, informada con la discreción que correspondía a su posición, mandó a investigar. No con interrogatorios, no con escándalos, sino con esa eficiencia palaciega que podía destruir sin levantar la voz. El mayordomo general comenzó a pedir informes detallados de los movimientos del personal. Las rondas de inspección se duplicaron, y cada vez que Isolde entraba a una sala, notaba cómo las conversaciones se detenían. El aire se volvió denso, pesado, asfixiante. Tristan no apareció. Día tras día su ausencia fue más evidente. Isolde no volvió a cruzarse con él en ningún corredor. No escuchó su voz, ni lo vio a lo lejos, ni sintió su mirada quemándole la espalda.
Era como si se hubiera desvanecido, como si aquel breve momento en la biblioteca nunca hubiera ocurrido. Y por un instante, ella creyó que todo había terminado, que la distancia sería su castigo, que el silencio sería su sentencia, que una vez más, él la dejaría caer sola desde una altura que ni siquiera había pedido alcanzar. Entonces llegó la noche. Una tormenta tenue caía sobre el palacio. El sonido de la lluvia golpeando los tejados era constante, suave, como un murmullo largo. Isolde estaba en la lavandería, doblando toallas aún tibias cuando una de las asistentes del servicio entró con prisa. Le entregó una orden escrita, sin mirarla a los ojos. Necesitaban a alguien en el salón de música. Una alfombra había sido manchada por una copa de vino derramada en una reunión informal. Los sirvientes del turno principal ya se habían retirado. Ella debía encargarse. De inmediato. No era habitual que enviaran a alguien de su nivel, pero obedeció. Cruzó los corredores silenciosos con el balde, el cepillo y el trapo de lino. Sus botas húmedas resbalaban apenas sobre el mármol pulido. Las luces estaban tenues. Los relojes de péndulo marcaban la medianoche. Abrió la puerta del salón con cuidado. Lo encontró allí, de pie, junto a las ventanas altas, las manos cruzadas a la espalda, la chaqueta desabrochada, sin escolta, sin compañía, solo. Tristan. Isolde no se movió. Él giró lentamente, como si la hubiera estado esperando. Su rostro no tenía la expresión de un príncipe. No había autoridad en su postura. No había protocolo en sus gestos. Lo que había era algo más crudo, más humano. La piel le brillaba por la humedad del ambiente. El cabello, ligeramente desordenado, caía sobre su frente. Sus ojos eran un espejo de tormenta. Ella sostuvo el balde con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo para no temblar. Él dio un paso hacia ella. Y luego otro. Se detuvo a una distancia prudente, pero su voz, cuando habló, rompió la distancia con una sinceridad que desarmaba. No me importa lo que digan. Isolde sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Pero necesito saber si tú aún me recuerdas. Y antes de que pudiera responder, una sombra cruzó el umbral de la puerta. La noche siguiente se cargó de un silencio espeso que parecía envolver incluso las paredes del palacio. Cada palabra, cada paso, cada mirada, contenía una tensión apenas disimulada, como si todo en Northam aguardara una tormenta que no terminaba de estallar. Horas antes, en el salón de música, Isolde había estado frente a Tristan, escuchando aquellas palabras que removieron algo antiguo y dormido en ella. Necesito saber si tú aún me recuerdas. No pudo responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque la sombra que cruzó el umbral la había interrumpido antes de poder pronunciarla. Ahora, con el cuerpo agotado por el insomnio y las manos aún temblorosas, Isolde cumplía su turno habitual en las cocinas subterráneas, pero sus pensamientos no pertenecían a ese lugar. Las palabras de él la seguían como una música secreta. Pero más que eso, la forma en que la había mirado, sin arrogancia, sin defensa, como si todo lo que tenía para ofrecerle fuera esa súplica. Necesito saber. El palacio estaba inmerso en los preparativos de una velada musical ofrecida por la princesa Amalia, en honor a la visita de sus padres desde Westfalen. La llegada de la realeza extranjera llenaba de protocolo cada rincón. Las cocinas servían de actividad. Los pasillos eran recorridos por cortesanos en prueba de vestuario, y la servidumbre se organizaba como piezas de ajedrez.
A Isolde no se le asignó ningún rol en el evento, ni siquiera como observadora de segunda fila. Desde hacía días, su acceso a las zonas nobles había sido revocado sin explicación. Aún así, los rumores llegaban hasta ella como olas persistentes, que la princesa vestía azul celeste como símbolo de pureza, que el salón estaba decorado con lirios y que los músicos venían de Viena, que todos los miembros del consejo estarían presentes, que la reina había instruido al personal a mantener una vigilancia especial sobre ciertos sectores del servicio. Ella lo sabía. Lo presentía en la forma en que la miraban. La velada no era solo una demostración cultural, era también un escenario perfecto para ajustar las piezas del juego político. Y en medio de ese juego, ella era un error, un estorbo. Isolde se retiró temprano esa noche, fingiendo agotamiento. Nadie la detuvo. Nadie la necesitaba. Pero no pudo dormir. El recuerdo del salón de música, la cercanía de Tristan, su voz, todo volvía una y otra vez. Caminó de un lado a otro de su estrecha habitación hasta que la velada comenzó. Escuchó los ecos de los carruajes, el sonido lejano de un violonchelo, las risas medidas de la nobleza flotando entre los corredores de mármol. Y después, silencio. El discurso del marqués de Loring, uno de los cortesanos más antiguos y estrechamente aliado a la reina, fue breve pero cargado de intención. Habló de las alianzas entre reinos, del papel de la sangre como vínculo sagrado entre naciones, y de la importancia del deber de quienes, por su linaje, sostenían sobre los hombros la estabilidad del reino. Sus palabras fueron suaves, elegantes y afiladas como el cristal. Hizo una mención velada a la integridad de la casa de Northam, a la necesidad de que el futuro heredero mantuviera el honor que su estirpe le exigía. No mencionó nombres, no fue necesario. Y fue entonces cuando Tristan se puso de pie. El salón entero pareció detenerse. Incluso el cuarteto dejó de tocar, como si la tensión les hubiera aflojado las cuerdas de los instrumentos. Todos los ojos se volvieron hacia él. Incluso la reina giró lentamente la cabeza, aunque su expresión permaneció inmutable. Tristan no titubeó. Con la voz firme, clara y más baja de lo esperado, dijo que el honor de un linaje no se definía por la pureza de su sangre, sino por la integridad de sus actos. Que nadie debía ser juzgado por el origen que le había tocado, sino por las decisiones que tomaba frente a la adversidad. Habló de una mujer del palacio, sin nombrarla, que había sido tratada con desprecio por su posición, ignorando el valor de su carácter. Habló de la dignidad que existe en la humildad, del coraje que florece en el silencio, de la virtud que no necesita título. Y dijo que, si él algún día era digno de liderar, sería porque aprendió a reconocer esas virtudes incluso cuando todos a su alrededor las despreciaban. Hubo un instante de absoluto silencio. Luego, el murmullo. Algunos lo miraron con estupor. Otros bajaron la vista. Algunos labios se apretaron. La princesa Amalia continuó sonriendo, pero la rigidez en su mandíbula dejaba claro que cada palabra del príncipe le había llegado como un golpe medido. La reina Adelaida no reaccionó. Solo sostuvo su copa con los dedos inertes. En menos de una hora, el rumor se esparció como pólvora por todo el palacio. Los criados cuchicheaban en la cocina, en los pasillos, en la lavandería. La mujer sin nombre, la criada misteriosa, aquella a quien el príncipe defendía con palabras que nunca antes había usado con nadie. Y aunque no sabían con certeza quién era, todos comenzaron a mirar a Isolde como si ella ya no fuera un secreto, sino una amenaza. Fue convocada de inmediato al despacho del mayordomo general. El hombre no alzó la voz. No necesitó hacerlo.
Su rostro se mantenía sereno, pero su tono tenía la precisión de una sentencia. Le informó que su posición en el palacio se encontraba bajo revisión, que su conducta, sus asignaciones recientes y su proximidad a figuras de alto rango habían suscitado preocupación, que debía mantenerse en su habitación y evitar contacto innecesario con otros miembros del personal hasta nuevo aviso. Ella no respondió. Sabía que cualquier palabra, por justa que fuera, podía empeorar las cosas. Salió del despacho con el estómago encogido y las manos frías. Caminó hasta su cuarto sintiéndose más sola que nunca. Incluso las paredes parecían susurrar su nombre. Ya entrada la madrugada, cuando los ecos de la velada comenzaban a apagarse, alguien deslizó una nota por debajo de su puerta. No tenía firma, solo una letra conocida. Decía: «Te estaré esperando en los jardines interiores, al amanecer». Isolde no durmió. Se sentó junto al jarrón de agua, mirando la llama temblorosa del farol. El palacio, por fuera, era un gigante dormido. Por dentro, hervía. Su corazón también. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas heridas abiertas. Pero al leer esa nota una y otra vez, algo dentro de ella se sostuvo. El amanecer llegó gris, con una bruma baja cubriendo los setos del jardín interior. Los arbustos, recortados con precisión, parecían siluetas de otro mundo. La humedad empapaba la hierba y las bancas de piedra estaban cubiertas de gotas. El silencio era espeso, apenas roto por el canto tembloroso de un ave. Ella avanzó por el sendero central, sintiendo cómo el rocío mojaba sus zapatos. Cada paso parecía demasiado fuerte en ese lugar sagrado. Y entonces lo vio. La silueta de Tristan, erguida bajo un arco de hiedra. Pero no estaba solo. A su lado, en medio de la niebla aún densa, estaba la reina. El aire del jardín estaba impregnado de humedad y silencio. La niebla se movía entre los arbustos como un velo espeso que se negaba a disiparse del todo. Isolde se detuvo entre los setos altos, a pocos pasos del sendero de grava. La vista delante de ella era clara. Tristan y la reina Adelaida, de pie uno frente al otro, como estatuas talladas en la penumbra del amanecer. No la habían visto, o tal vez la reina sí, pero no hizo ningún gesto que lo indicara. Mantenía el mentón erguido, el porte imperturbable de quien está acostumbrada a que el mundo se incline ante su palabra. Su capa color perla se agitaba apenas con el viento tenue. Parecía una figura sacada de un retrato antiguo, inmóvil y perfecta. Tristan, en cambio, tenía los hombros tensos, el rostro pálido bajo la luz gris. Sus manos estaban entrelazadas a la espalda, y su postura, aunque digna, revelaba un conflicto interno imposible de disimular. Isolde se quedó quieta. El corazón le latía con fuerza contenida. El aliento le temblaba, pero no retrocedió. No aún. No escuchó todas las palabras, solo fragmentos, trozos aislados que la brisa arrastraba hasta su escondite. Estabilidad. Años de tratados. Sacrificio necesario. No es un capricho. La voz de la reina era baja, pero su tono tenía la firmeza de una sentencia. No era una súplica. Era una advertencia. No había gritos, ni reproches. Solo la contundencia tranquila de quien está acostumbrada a que sus decisiones se cumplan sin resistencia. Isolde percibía el fondo del mensaje, incluso sin escuchar cada palabra. La reina sabía. No necesitaba nombrarla. Su sola presencia en ese jardín, junto a su hijo, bastaba para confirmarlo. Y estaba allí para evitar lo inevitable, para recordarle al príncipe que su futuro ya estaba escrito, que el deber no se rompía por una emoción, ni por un recuerdo, ni por una mirada. La sucesión. El tratado con Westphalen,
el matrimonio con Amalia. Cada elemento era una pieza colocada con esmero en el tablero del reino. Si una se movía fuera de lugar, todo podía caer. Y Tristan lo sabía. Isolde vio cómo su expresión cambiaba poco a poco. No se quebró, pero algo se cerró en su rostro, como una puerta que se clausura desde dentro. Cuando la reina dio un paso atrás, él permaneció en el mismo lugar, inmóvil. Luego, cuando ella se marchó por el sendero contrario, él no se giró a mirar. Solo bajó la vista hacia sus propios pies, como si el peso del mundo descansara sobre su espalda. Isolde retrocedió en silencio. Esa mañana, él no la buscó. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni el siguiente. El cambio fue inmediato y evidente. Ya no coincidían en los pasillos. Ya no recibía órdenes especiales. No había notas, ni miradas, ni pausas de más. Su nombre desapareció de las listas de asignaciones delicadas. Nadie preguntó por ella. Y él se desvaneció como un suspiro. Al principio, Isolde intentó convencerse de que era un gesto de protección, que se alejaba por su bien, que tal vez estaba esperando el momento adecuado. Pero cada día que pasaba sin señales de él, su esperanza se deshilachaba más. El dolor que había aprendido a contener volvió con fuerza, más silencioso, más cruel. Lo que más le dolía no era el rechazo, era el vacío, el silencio, el no saber. Y esta vez no había testigos. No hubo salón lleno de risas ni mirada pública que la empujara al centro de una humillación. Esta vez, la herida era invisible y más profunda. Comenzó a considerar su partida. No tenía a dónde ir, no tenía familia a quien acudir. Pero el palacio se había vuelto un pozo sin fondo, un espacio donde ya no respiraba. Lo único que la retenía era el orgullo, la certeza de que irse sin razón confirmaría todas las sospechas. Pero incluso el orgullo empezaba a flaquear. En las cocinas la ignoraban. En los pasillos, las otras criadas evitaban cruzar palabra con ella. Algunos la miraban con una compasión mal disimulada, otros con temor, como si su cercanía fuera peligrosa. Incluso sus tareas empezaron a disminuir. Era evidente que la estaban empujando. No con palabras, con espacio. La angustia crecía como una espina que se enterraba cada vez más, hasta que llegó la nueva visita diplomática. El mayordomo general, ocupado en reorganizar el palacio para el arribo de una delegación secundaria de Westfalen, emitió una lista de asignaciones para los preparativos. Isolde fue incluida en un equipo reducido encargado de limpiar el archivo real, ubicado en la zona más antigua y olvidada del palacio. Un lugar húmedo, lleno de polvo y documentos que nadie tocaba hacía años. No preguntó por qué, solo obedeció. Esa mañana descendió por los pasillos de piedra, llevando un trapo en una mano y una lámpara de aceite en la otra. El archivo olía a moho, a papel viejo, a tiempo estancado. Los estantes se alineaban como columnas grises, y los anaqueles crujían con cada paso. Trabajó en silencio. Acomodó pergaminos, retiró telarañas, clasificó carpetas según indicaciones. Se detuvo ante un escritorio bajo cubierto con una sábana amarillenta. Al retirarla, encontró una caja de madera forrada en cuero. Dentro, había documentos sellados, sin abrir. Muchos ya quebrados por la humedad. Uno llamó su atención. Era más reciente que los demás. El sello estaba intacto, cera azul oscuro con el emblema del Consejo Real. Iba dirigido a Lord Tristan Aldrich. Las manos le sudaron al instante. No debía abrirlo, pero lo hizo. El contenido era breve. Una respuesta formal, fechada con exactitud.
3 párrafos. El primero agradecía su solicitud oficial para la anulación del compromiso con la princesa Amalia de Westfalen, registrada días atrás. El segundo explicaba que la petición había sido recibida y discutida, pero que cualquier alteración del acuerdo actual pondría en riesgo las relaciones diplomáticas y debía ser evaluada con el consentimiento de ambas casas reales. El tercero concluía que, mientras se analizaban las consecuencias, se le recomendaba al príncipe mantener la discreción absoluta y no generar cambios visibles en su conducta pública. Isolde releyó el texto 3 veces. Sintió como el aire se le escapaba. La carta había sido escrita días antes de que él comenzara a evitarla. Días antes del silencio. Antes del cambio. Antes de desaparecer de su vida sin explicación. Y en ese instante, entendió todo. Isolde salió del archivo con la carta aún temblando entre los dedos. No debió leerla. No debió tocarla. Pero las palabras ya estaban grabadas en su mente con una nitidez dolorosa. No era el contenido lo que la atormentaba, sino el silencio. El hecho de que él nunca le hubiera dicho nada, que hubiera elegido cargar con todo sin siquiera mirarla a los ojos. El pasillo que la conducía de regreso a la zona de servicio parecía más largo, más oscuro. Cada paso le pesaba como si arrastrara piedras atadas a los tobillos. Al llegar a su cuarto, se sentó en el catre y sostuvo la carta sobre sus rodillas. El sello se había roto al abrirla, y ahora parecía un objeto ajeno, algo que no debía existir en sus manos. Una prueba, una confesión escrita, un fragmento de algo que siempre estuvo escondido. La tinta aún estaba fresca. Se quedó ahí largo rato, inmóvil, hasta que el miedo se transformó en coraje. Esa noche no podía quedarse esperando. Ya no. No esta vez. Cuando el reloj marcó las 9, se levantó. Buscó en su cajón la cofia menos arrugada. Se lavó el rostro con agua fría. Se arregló las mangas con manos firmes. No necesitaba ser vista. Solo necesitaba moverse con propósito. Salió sin ruido, bordeando los muros, tomando las escaleras traseras. No preguntó. No pidió permiso. Sabía exactamente hacia dónde debía ir. La galería sur estaba casi desierta a esa hora. Solo los guardias de ronda patrullaban en intervalos regulares. Los ventanales se alzaban como cristales helados contra la noche. El mármol brillaba con una pátina tenue bajo la luz de las lámparas de gas. El aire olía a cera y humedad. Lo vio desde el extremo del pasillo. Caminaba despacio, como si no llevara ningún rumbo. Llevaba una capa corta de lana azul y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su andar era recto, pero su expresión estaba ausente, como si caminara sin ver. «Alteza», dijo ella desde la sombra. Tristan se detuvo. El título cayó entre ambos con un peso inesperado. Él se giró despacio, la miró, y la tensión que se dibujó en su rostro fue instantánea. No de ira, no de sorpresa, de algo más complicado. Cansancio, dolor, resignación. Ella se acercó. La galería estaba vacía. El eco de sus pasos los acompañaba como un testigo silencioso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó la mano derecha y dejó caer la carta entre ellos. Él la vio caer. La reconoció. No dijo nada. «La encontré en el archivo», murmuró ella. «Tal vez no debí leerla, pero lo hice». Tristan bajó la mirada. Sus labios se apretaron. No iba a decírmelo, ¿verdad? Su voz no era dura, no gritaba, pero contenía la furia calma de quien ha sido herida por omisión. No iba a decirme que usted intentó romper el compromiso, que no fue una cobardía,
que no me abandonó porque dejó de sentir, sino porque alguien lo obligó. Él levantó la mirada. El dolor en sus ojos era tan evidente como una herida abierta. «No quise arrastrarte conmigo», dijo al fin con voz baja. «No quise exponerte a lo que vendría después». Isolde dio un paso hacia él. El corazón le latía con fuerza, pero ya no temblaba. No necesitaba que me protegiera. Solo necesitaba saber la verdad. ¿Acaso pensó que no podía soportarla? Tristan se pasó una mano por la nuca. El gesto revelaba tensión, desesperación contenida. No lo pensé, solo reaccioné. La reina me dio una condición: alejarme de ti, de inmediato, sin explicaciones. Y si no lo hacía, el consejo haría público todo. Pondrían a tu nombre entre sus acusaciones, y no iba a permitir que te destruyeran por mi culpa. Entonces me destruyó usted. La frase cayó como piedra entre ellos. Él la miró, y en su rostro apareció un gesto de súplica muda. Una grieta que se abría. Una verdad que dolía incluso más que el silencio. No sabía cómo elegir, susurró. No cuando todas las opciones implicaban perderte de alguna forma. Isolde sintió cómo la tristeza la alcanzaba al fin. Una tristeza honda, amarga. No por lo que habían sido, sino por todo lo que no se habían permitido ser. Lo eligió solo, dijo. Me dejó fuera de todo. Ni siquiera me dejó decidir si quería quedarme. La mirada de él se quebró. Y entonces, sin previo aviso, la voz de Amalia se alzó a unos pasos detrás. Qué diferente habría sido todo si alguien hubiera tenido el valor de decir la verdad desde el principio. Ambos se giraron. La princesa Amalia estaba allí. Su vestido de terciopelo azul oscuro caía como un río en la penumbra de la galería. El cabello, recogido con precisión, dejaba al descubierto su cuello largo y pálido. No había ira en su expresión, ni reproche, solo una calma inesperada, como si ya no hubiera nada que pudiera lastimarla más. No se preocupen, añadió antes de que cualquiera de los dos hablara. No he venido a reclamar nada, ya lo sabía. Sus ojos se posaron primero en Isolde, luego en Tristan. Desde hace semanas lo sé. Fue evidente desde la primera vez que los vi juntos. Ustedes dos se miran con la clase de afecto que no puede fingirse. Tristan intentó hablar, pero ella alzó una mano. He pasado la mitad de mi vida aprendiendo a leer silencios. En las cortes, nadie dice nada directamente, pero todo se entiende. Y yo lo entendí. Dio un paso más hacia ellos. No quiero obligarlo, Tristan. No me interesa sostener una unión que no le pertenece. Nunca he deseado ser reina si eso significa estar atada a un corazón que vive en otra parte. El silencio que siguió fue largo, cargado de una gratitud triste. Pero no soy ingenua, continuó ella. El consejo no permitirá que esta ruptura ocurra así como así. No si se trata de usted. No si lo hace parecer como el príncipe que falló a su deber. Miró a Isolde. Y no si hay una mujer sin título, sin nombre, esperando en los márgenes. La tensión en el aire era tan densa que dolía respirar. Puedo renunciar públicamente al compromiso, dijo Amalia con voz firme. Diré que es mi decisión, que no hubo falta, que simplemente no somos compatibles. El consejo no tendrá forma de objetarlo. Tristan la miró con asombro genuino. Pero hay una condición. La princesa volvió a fijar la vista en Isolde. Ella debe abandonar el palacio, de inmediato, sin contacto alguno, sin cartas, sin despedidas, desaparecer, al menos por un tiempo indefinido. Isolde no respondió. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si tenía fuerza para hacerlo.
El tren real partió de la estación de Northam al amanecer, sin aviso a la prensa, sin escolta ceremonial, ni trompetas anunciando su salida. Fue un viaje breve, silencioso, cargado de pensamientos que se agolpaban en la mente de Tristan como una lluvia incesante. En los días posteriores a la partida de Isolde, el palacio se convirtió en una casa de ecos. Sus muros, siempre tan rebosantes de voces y protocolos, parecían ahora contener un vacío que nadie se atrevía a nombrar. Los criados caminaban con pasos medidos, como si temieran despertar un dolor dormido. Las veladas se sucedían sin entusiasmo. Los discursos eran más diplomáticos que sinceros. Incluso las celebraciones de la temporada fueron reducidas al mínimo, con pretextos de austeridad y respeto por la situación política. La noticia de la renuncia de la princesa Amalia fue anunciada en el Salón Dorado del Consejo, bajo la atenta mirada de nobles, ministros y embajadores. Su tono fue impecable. Agradeció a la corona de Northam, elogió las virtudes de Lord Tristan y concluyó que su decisión obedecía al deseo personal de no entrar en una unión que no pudiera ser recíproca en espíritu y propósito. Las palabras resonaron como seda bien hilada. El consejo, acostumbrado a la tensión, suspiró con alivio. No hubo escándalo. No hubo prensa inquisitiva. Solo gratitud diplomática, dignidad mutua y un velo invisible que cubría lo que realmente había ocurrido. Tristan permaneció en silencio. Asumió sus tareas con una disciplina implacable. Presidió sesiones del Consejo, recibió emisarios de Westfalen, firmó decretos y asistió a recepciones donde su presencia era requerida. Siempre con la compostura intacta, siempre con la voz medida y las respuestas apropiadas. Pero nunca miraba demasiado tiempo a nadie. Nunca sonreía sin esfuerzo. Y jamás mencionó el nombre que, desde su partida, no dejaba de repetirle la memoria. Isolde. Durante varias semanas, la reina organizó pequeñas reuniones privadas. Le presentó nuevas jóvenes nobles, hijas de duques y condes, todas educadas en Francia o Viena, todas discretas, elocuentes y apropiadas. Él las saludó con cortesía, conversó, brindó cuando fue necesario, pero nunca habló dos veces con la misma. La noche antes de su partida, el rey, siempre distante, pidió hablar con él a solas. La conversación fue breve, casi incómoda. «Cuando tenía tu edad», dijo el rey, de pie junto a la chimenea del despacho, «también creí que podía seguir el deber sin mirar atrás. Pensé que la corona me bastaba, que el honor era más fuerte que el corazón». Tristan lo escuchó en silencio. «Y tal vez lo fue», continuó el rey. «Pero algunas noches, cuando todo está en calma, aún me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de elegir distinto». Lo miró, y su voz bajó. «No repitas mis errores, hijo. No cuando aún puedes cambiar el final». Esas palabras no lo empujaron. Solo confirmaron lo que ya sabía. Al día siguiente se vistió con ropa sencilla, una chaqueta de lana oscura, una bufanda gruesa, botas sin brillo ni adornos. Informó a su asistente personal que tomaría unos días de descanso por motivos personales y ordenó que no lo siguieran. La información que tenía era escasa, pero suficiente. Alguien del personal de la cocina, con quien Isolde había compartido una manta durante las noches frías del ala este, mencionó que ella tenía familia lejana en el condado de Kerlake. Allí, en una escuela rural, solían aceptar mujeres discretas y trabajadoras para enseñar a los hijos de labradores. No era una certeza, pero era el único hilo que tenía, y Tristan no estaba dispuesto a perderlo.
El tren lo llevó hasta la última estación del norte, y de ahí tomó un carruaje alquilado que lo condujo por caminos embarrados y llanuras sin nombre. El cielo estaba cubierto, la llovizna fina empañaba las ventanas, y el frío se colaba por cada rendija. Llegó al pueblo al anochecer. Un lugar diminuto, con techos de pizarra inclinados, calles de tierra húmeda y chimeneas que humeaban como si el invierno nunca terminara. No preguntó directamente por ella. Sabía que si era conocida, sería por su discreción, no por su pasado. Caminó hasta la escuela de ladrillo bajo, con ventanas alargadas y puertas de madera que crujían al moverse. Esperó hasta la mañana siguiente. El patio estaba cubierto de escarcha, y los niños llegaban uno a uno, con bufandas coloridas y manos congeladas. Desde la distancia, la vio. Estaba de pie junto a la entrada. Vestía un abrigo gris oscuro, una cofia modesta y guantes de lana. Su cabello estaba recogido con sobriedad, y su rostro seguía siendo el mismo. Pero sus ojos eran distintos. Había en ellos una calma que no era resignación. Era algo más firme, más sólido, como si el dolor la hubiera moldeado en silencio. Tristan cruzó el patio sin pensarlo. Ella lo vio cuando ya estaba cerca. No se sobresaltó. No retrocedió, solo lo miró. La distancia entre ellos era de apenas unos pasos, pero no se acercó más. «¿Por qué está aquí?», preguntó ella sin suavidad. Él tragó saliva. El aire le quemaba en los pulmones. «Porque no puedo seguir sin ti». Ella no respondió. «No vine por remordimiento», continuó él, «ni por deber, ni por lo que ocurrió en Palacio. Vine porque no hay un solo rincón de mi vida que no se sienta vacío sin ti en él». Ella desvió la mirada por un instante. Una mano suya se cerró sobre la otra. «No espero una respuesta ahora», dijo él. «Solo quería que supieras que ya no hay nadie más que me impida elegir. No la reina, no el consejo, no los tratados, solo tú». Isolde respiró hondo. La voz que surgió de su garganta fue baja, casi un susurro. «¿Y si ya no soy la misma? Entonces me aprenderé de nuevo cada parte de ti». El silencio que siguió no fue de rechazo, fue de reflexión, de memoria, de heridas cicatrizando apenas. Pero esta vez no había separación, no había un muro. Solo dos personas en medio del aire frío de la mañana, intentando descubrir si aún podían volverse hogar el uno para el otro. El viaje de regreso a Northam no fue apresurado. Isolde no empacó a toda prisa ni subió al carruaje con lágrimas en los ojos. No hubo súplicas ni promesas arrebatadas. Fue una decisión tomada en silencio, con la serenidad que nace de haber visto la oscuridad de cerca y seguir eligiendo avanzar. Tristan le ofreció su mano antes de subir al carruaje. Ella la aceptó, no como un símbolo de pertenencia, sino como una señal clara. Volvería, sí, pero no como antes. No como sombra ni como secreto. Volvería como mujer entera, con nombre, memoria y voluntad. Él lo entendió, y no pidió más. Al llegar al palacio, la entrada fue discreta. No se anunciaron campanas. No hubo avisos en los pasillos ni llamadas de atención. Isolde cruzó los muros de piedra como quien regresa a un lugar donde alguna vez perdió algo importante. Los sirvientes la miraron en silencio, algunos con sorpresa, otros con reserva. Pero no hubo risas, no hubo burlas, solo una quietud contenida, como si todos supieran, sin que nadie lo dijera, que algo había cambiado. No fue reinstalada en su antigua habitación del ala este. Tristan ordenó que se le asignara una estancia privada, con ventanas que dieran al jardín interior. Sin lujos excesivos, pero con dignidad. Un escritorio de madera clara,
ropa limpia, una tetera siempre caliente. Un sillón junto al ventanal. Isolde no pidió más. Las primeras semanas estuvieron marcadas por la reconstrucción de espacios. No hubo declaraciones públicas, pero los gestos hablaban por ellos. Tristan caminaba con ella por los pasillos. La presentaba a los funcionarios con serenidad. Se sentaba a su lado durante los almuerzos del consejo sin desviar la mirada. Y aunque algunos susurraban en los corredores, nadie osó interrumpirlos. La reina, distante pero observadora, los convocó una tarde. No hubo discurso. Solo un salón iluminado con luz natural y una caja de terciopelo azul sobre la mesa. Isolde no supo qué esperar. Adelaida, con su rostro cincelado por años de diplomacia, abrió la caja con manos firmes. Dentro, un anillo antiguo, delicado, con una piedra opalina enmarcada por oro viejo. No era el anillo de la familia real. No pertenecía a ninguna corona. Era de mi madre, dijo la reina sin emoción aparente. No lo he usado en décadas. Pero me pareció apropiado que alguien que ha demostrado tanto valor lo lleve ahora. Isolde la miró sin comprender del todo. Pero al tomar la joya, sintió el peso exacto de lo que no se decía. No era una bendición, era un reconocimiento. La reina se retiró sin más. Y Isolde se quedó con el anillo en la palma, sintiendo por primera vez que algo se cerraba con justicia. No hubo compromiso anunciado en la plaza ni cena de gala en los jardines públicos. Pero sí una celebración privada, una tarde tibia de principios de verano, en el jardín interior que tantos secretos había guardado. Los asistentes fueron pocos, el rey con su semblante severo pero presente, la princesa Amalia, distante y digna, un puñado de sirvientes fieles, y el padre Anselm, capellán del palacio desde hacía más de 3 décadas. Tristan tomó la mano de Isolde sin guantes. No hizo juramentos poéticos ni promesas desmedidas. Solo le dijo que no habría día en que volviera a elegir otra cosa que no fuera ella. Y ella, con la voz serena, le dijo que no necesitaba promesas, solo verdad. No hubo música. Solo el susurro del viento y las flores agitándose en los arbustos. Más tarde, cuando todos se retiraron, ella y Tristan se quedaron en el jardín, bajo la luz dorada del atardecer. Caminaban en silencio. Sus pasos eran lentos, acompasados. No necesitaban palabras. Las manos se entrelazaron sin ceremonia. No hubo testigos ni aplausos. Solo la certeza de que esta vez habían elegido, y que nada ni nadie volvería a separarlos. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.